¿sí? Y después, Arihuayquilla, la luna del inicio de la cosecha, que justamente la tenemos ahora. ¿En qué mes estamos? En abril, ¿no? Ajá. En abril, mayo más o menos cae. ¿Sí? Sí, estamos en abril, ¿no? Mayo. Sí. La ceremonia que vamos a tener acá es la ceremonia de la chacana. Ah, 3 de mayo. Ari, vamos a tener la ceremonia de la chacana. Siempre que se hace ceremonia es en la luna creciente, en la fase de luna creciente, porque la energía de la luna es óptima. ¿Sí? En el Arihuayquilla vamos a cosechar todo el inicio de la cosecha. Eso significa que lo que ustedes sembraron en la luna de la siembra, que es en septiembre, todo su trabajo que vienen haciendo, ahora lo van a cosechar, así que estén atentos a qué cosas cosechan. Pueden ser tanto positivas como negativas. No es que cosecha significa abundancia y que va a estar todo bien, depende de lo que ustedes hayan sembrado. Pasando a Uruguay vamos a llegar a Amuray, que es la cosecha plena. Ari, cosecha plena, ya es lo último que tenemos de lo que podemos ir cosechando. Que alguien está tocando la puerta. En Amuray, Amuray no hay ¿No hay ceremonia? no, hay Muray, no. No que yo conozca, ñañita, para Murayquilla. Cosecha plena, luna de la cosecha plena. Ya ahí vamos a terminar de hacer nuestra cosecha. Si ustedes ven la imagen de la Murayquilla, usualmente son campos donde ven grandes postales de cosas, ya sea que ya se ha cosechado la papa, y ya el campo está todo peladito, ya no queda nada. Esta luna cae en mayo, mitad de mayo hasta mitad de junio más o menos. ¿Okay? Después si viene, que es lo que se considera, que yo lo he escuchado más varias veces, el año nuevo, que era lo que yo les decía, que yo lo vivo más como un reinicio de ciclo. ¿Sí? Inti Raimi Kilia. Inti Raimi Kilia, que esa ceremonia la conocemos, ¿no? Es la luna de la fiesta lunar, de la fiesta solar. Justamente la que tenemos acá, la ceremonia que tenemos es el Inti Raimi. Que quienes han participado de alguna ceremonia del Inti Raimi, nosotros ese día nos acercamos y hacemos la lectura al sol. Es una ceremonia que dura 1 minuto, lo que dura de salir el disco solar. ¿Sí? Mientras sale el disco solar, se van a ver los colores, la forma del disco, los rayos, los animales. Si en ese momento los pájaros vuelan hacia la izquierda, eso es mal augurio, si van hacia la derecha. Si el sol sale con forma de huevo, significa hambre. Si sale con colores azules o negros, significa luto, significa problemas. Si sale con un color bordó, significa que no va a ser tan feo, o sea que va a estar así más o menos. Y ese día nosotros nos acercamos y llevamos una pregunta, que la pregunta puede ser que sea sobre la propia vida personal y también una pregunta sobre la situación del país o la provincia. Por ejemplo, yo fui el año pasado a hacer una pregunta que era con respecto a cómo me iba a ir a mí en quechua, porque yo me estaba cambiando de carrera y estaba empezando a enseñar quechua, y me había parecido un color más bien blancuzco, a lo que Yachatehuanca me había dicho que eso significaba que mi carrera iba a avanzar, pero tranquila,
no era, wow, así un despegar. Y así fue. Así fue. Por ejemplo, en el último Inti Raymi también se vio que el sol se dividía en tres, había como tres soles, lo que Huanca interpretaba como la puja política que iba a haber en el país por las próximas elecciones. También habíamos visto un color bordó, ese color bordó significaba que iba a estar feo, pero no tan feo. O sea, no era un azul o no era un negro. Como hemos pasado el año pasado, que ha sido muy duro con todo lo que ha sucedido, podría haber sido un desastre. Y si bien tenemos gente que lamentar y chicos que lamentar que han perdido partes de su cuerpo, no ha sido una masacre. Podría haber sido, creo. Yo siento que podría haber sido y no lo fue. Y bueno, eso también estuvo en la lectura de eso. Nosotros consideramos que en esta ceremonia, en la ceremonia del Inti Raymi, se reinicia el ciclo. Por eso le voy a poner acá. ¿Sí? Ahí tenemos un reinicio. Eso que se lee en el sol va a ser para todo el ciclo que se viene. Pasado Inti Raymi, que nosotros vamos a hacer la ceremonia, los que estemos acá en Jujuy, vamos a ir a las Salinas a hacer la ceremonia, van a estar bienvenidos, van a estar en música. Pero vos, Nanay, lo podés hacer desde allá. Yo creo que voy a volver. Sí, me estuviste comentando. Después ahí me mandás mensajito y me comentás un poco más cómo se hizo ese tema. ¿Dale? Así vemos. Sí. Bueno. Pasado Inti Raymi Quilla viene Antacithuaquilla. ¿Pero en qué de Inti Raymi? Ah, perdón. Esto es junio. El Inti Raymi, junio, julio. Bueno. Junio, julio, tenemos la luna del Inti Raymi. Después viene Antacithua. Antacithuaquilla, que es la luna dedicada a los animales, que son tan importantes. Y acá, en esta luna, tradicionalmente era cuando se hacía la señalada. Ahora la señalada se hace en diferentes momentos del año. La ceremonia de la antigüita, ya la señalaba entonces. Ari. Durante Antacithuaquilla, tradicionalmente se hacía la señalada. Ahora, como les digo, se hace señalada en el carnaval, en el Pujli, hay algunas familias que hacen la señalada en noviembre, pero tradicionalmente era en esta luna en la que se hacía la ceremonia para los animales, la señalada. Mamá Cusiquilla me contaba que cuando ella era niñita, lo que se hacía era se metía a todos los animales en un corral. Y estando los animalitos en el corral, se les ponía música, se los hacía bailar, se les daba chicha, se hacía el casamiento de las llamitas o de las pequeñitas. Claro. Y después se soltaban los animales, porque ¿qué pasa? Inti Raymi, con la fiesta solar, está entrando el invierno. Entonces los animales no iban a tener pastito. Entonces se sueltan los animales para que los animales se vayan a la montaña, ellos saben dónde conseguir pastar. Claro, él se los hacía cantar, se los ponía en la orejita de lana, de colores. Tal cual. Representando el color, cada color representa a una familia o a alguien de esa familia. Claro, les cortaban chiquitas, señalaban. Como ahora antes se los para por eso antes se los ponían con el cielo, los queman, a ver de quién es, a quién pertenece. Bueno, de la misma forma hacían mejor allá. Sí. Y se sueltan los animales que se van a la montaña y ellos saben dónde van a pastar. Y una familia de cada ayllu, una familia del ayllu, sube una vez por semana, o sea, por ejemplo. ¿Sí? Se fueron los animalitos, esta semana sube Nanay con su familia, con su ayllu.
Y estando allá arriba se encargan de cuidar a los animalitos, de hacer el queso, de trabajar la lana, todo lo que se puede hacer con los animalitos. Después la familia de Nanay bajaba y subía a la familia de Carolina, el aire de Carolina. Y durante una semana ellos se encargan de cuidar a los animales. Todos los animales. Ariari. Sí, ¿cómo dice perro? Alco. Alco. Que en realidad estamos hablando de animales como llama, vicuña, los alcos se quedan en la casa. O suben a cuidar a algunos animalitos cuando sube el aire. También son animalitos que tienen que cuidar mayormente, si no hay que cuidar. Claro, eso. Sube el alco ahí que tenga que ir a trabajar. Claro. Y se hace la ceremonia de la señalada. Después de Antacinco Aquilia viene Chaguagualca Aquilia. Chaguagualquilla, que es la luna. Algunos le dicen la luna de dejar descansar la tierra, otros le decimos, yo particularmente, la luna de preparación, de cualquiera de las dos formas. Y si yo hablo de preparación de la tierra o dejar descansar la tierra, ¿qué ceremonia les parece que podemos ver? Exactamente. Ahí justamente tenemos la ceremonia de la Pachamama. Nosotros en el instituto tenemos una manera de hacer la ceremonia que por ahí muchos no la hacen diferente. ¿Sí? En la ceremonia. Y por ejemplo, nosotros en el instituto, cuando hacemos la ceremonia, no ponemos los elementos y no tapamos el corazón de la tierra, no tapamos el pozo. Lo cubrimos con una laja cerrado herméticamente. A la otra ceremonia, el año siguiente, uno saca la laja y según como esté el estado de las ofrendas, vamos a saber cómo nos va a ir durante ese ciclo. Por eso no se tapa. ¿Sí? Porque es para adivinar con el Inti Raymi. ¿Cómo? Sí. Es los mensajes, sí. Los mensajes de las energías superiores como el sol o como la tierra, ¿sí? Son mensajes que nos dan para que nosotros nos preparemos y nos adaptemos mejor al ciclo. ¿Y cómo interpretan? Así que se reprende a interpretar. Tenés que ir a la ceremonia. Tenés que ir a la ceremonia. No hay libro escrito sobre eso. Vos tenés que ir a la ceremonia y acompañar a las personas que saben. Yo acompaño a Yachachihuanca o a Mamá Cusiquilla. Entonces me ha pasado más de una vez que Mamá Cusiquilla saca la laja y te dice, mira, está todo lleno de bichos. Significa que hay muchas peleas, que hay mucho movimiento. Yo me acuerdo que había uno impresionante que tenía unas arañas rojas. Impresionante la cantidad de bichitos que había. Y Mamá Cusiquilla me dijo que porque en esa casa hay mucho conflicto, se pelean mucho. Y efectivamente consultamos y sí, nos dijeron que sí. No, ahí nomás empiezan a mandar frente, sí, porque el Juan le dice a la María, entonces se pelean, y ahí mismo se pelearon. ¿Cómo es que te queden diferentes? ¿Cómo lo hacen diferente? Que en vez de enterrar los elementos de la ofrenda, se cierra el pozo herméticamente con una laja. De esa forma, a la próxima ceremonia vos sacás la laja y tenés todos los elementos para hacer una lectura. Si se consumió el vino, es un buen augurio. La idea es que todo lo que pusiste se consuma. Claro, se suele poner. Esto queda grabado, Nanay, no te preocupes, después te paso el libro. Se suele poner 2 naranjas, 2 papas, ¿sí? Las 2 papas para representar a todos los tubérculos, las 2 naranjas a las frutas carnosas, 2 manzanas, 4 mazorcas de maíz, ¿sí?
Pero por dualidad. Por la dualidad. porque no son la religión, acceso siempre hombre, nunca es solo. Gracias a la Pachamama siempre se acerca en el centro femenina y en la masculina. Ari. ¿No? Es por eso la dualidad. Claro. ¿Qué te encanta? Sí. Y después se ponen 4 claveles blancos, cada uno para uno de los puntos cardinales, y con eso se puede leer sobre la salud. Y se ponen cada uno de los puntos cardinales porque es para protegerse. Dice que las enfermedades pueden venir de cualquiera de los 4 lados, entonces 4 claveles para defensa en cada uno. Este, oeste, norte y sur. Después es bonito. Sí, es hermoso. Hasta la gente nuestro antes decía, si paso agosto, ya estoy para el otro lado. Un año más tengo de vida. Eso es lo de... Sí. Es así, es pasar agosto. Claro. Pues si no es... Ya tenés, queremos tirar hasta el otro agosto. Tiene un año más. Ajá. ¿Y cómo estás con el pasar? Y cuando va a haber, cuando está anunciado luto, usualmente lo que anuncia luto es el maíz que queda, no se consume todo y se pudre. Los elementos que están pudriéndose dentro del corazón de la tierra marcan luto. Ahora, no significa sí o sí que te vas a morir, pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. O sea, no es que no te condena a la Pachamama, pero sí anuncia y a partir de los anuncios vos te adaptás. Claro. Tenés que tener cuidado. Esos son, y después tenés pasas de uva, un puñado de pasas de uva, un puñado de maíz, de maní, un puñado de quinoa. La quinoa representa la inteligencia, por eso le pongo. Y creo que esos serían todos los elementos de la ofrenda. Después ya vamos a hablar más detalladamente sobre la ceremonia de la Pachamama, que podemos hacer una clase entera con ese tema. Sí, no, vamos a ir preparando según lleguen las fechas para justamente la ceremonia. Pasado Chahuahuarquiquilla, a ver, viene. A ver, esperen que nos estamos perdiendo los meses. Antacihuaquilla, julio-agosto. Luna de preparación de la tierra. Aparte, acuérdense que a todo esto tenemos los animales en el cerro. Eso mismo está dejando descansar la tierra. Y nos permite prepararla, porque no tenemos los animales dando, porque los mandamos en Antacihuaquilla, si fueron a la montaña. Entonces, en Chahuahuarqui tenemos ya la tierra libre y por eso la preparamos. También es el momento en que sirve para sahumar, para hacer la ceremonia, para dejar descansar la tierra y para empezar a preparar. Eso va a pasar en agosto, junio, julio, agosto, septiembre. ¿Sí? Agosto, septiembre. Después de Chahuahuarqui viene Chajra, ahí. ¿Es septiembre, octubre? Sí. Chajara y Puiquilla, miren, viene de la palabra chakra. ¿Sí? La palabra chakra viene de chakra, viene de una simil. Esa es una de las palabras que se incorpora al español. Chakra. ¿Sí? Esta es la luna, y esta es una luna muy importante que quiero que la tengan en cuenta para su vida. Es la luna del inicio de la siembra. Acá ustedes van a empezar a sembrar.
nuevamente. Vieron que hemos empezado con las lunas, en la luna del inicio de la cosecha. Lo que estamos cosechando acá es lo que se sembró acá. Ajá. ¿Sí? Yo, por ejemplo, nosotras, inclusive acá en el instituto, durante Chaguahuar y Quilla, la luna de dejar descansar la tierra, de preparación de la tierra, no damos curso. Yo no empiezo nada en Chaguahuar y Quilla, porque siempre está todo en contra. O sea, acá en Jujuy vos querés hacer algo y están todos de Pachamama. Se hace súper lento todo lo que quieras hacer, porque todos estamos en Pachamama. Es una luna justamente eso, para dejar descansar la tierra, para prepararse. Y ya entrando en Chasgaray-Puy, ya empezamos, ahí sí, anótense en cursos, empiecen algo nuevo que quieran estudiar, empiecen a hacer un curso, abran un curso, ¿sí? Porque hay todas las energías. Así no será exacto para también algo. Y sos siembra de alguien. Eso significa. Son así de septiembre. Son siembras. Fíjense en qué fecha de septiembre. Si son los primeros días de septiembre, todavía están en Chaguahuarqui. A partir más o menos del 15, 18 de septiembre, ahí ya entran en Chajaray-Puy. Sí, entonces ahí tienen que ver, justo no coincide. Por eso también, más de una vez se está celebrando Pachamama el 1 de agosto, cuando todavía no estamos en la luna de la Pachamama. Eso es una mezcla de calendario gregoriano con nuestro calendario agrario. La ponen. Ustedes tienen que calcular que sea la luna creciente, porque siempre luna creciente es la luna creciente. En la luna creciente de Chaguahuar-Quiquilla, que usualmente cae entre el 15 y el 18 de agosto. A partir de la luna creciente tienen 9 días, 8 días, que es lo que dura la luna, para poder realizar la ceremonia. Y es recomendable realizar la ceremonia durante la noche, a medianoche, si es posible, porque las energías están calmas. O sea, el contexto está calmo, lo que permite percibir mejor las energías e interpretar mejor el mensaje de la Mamá Tierra. Nunca escuché que lo hagan a las 12 de la noche la próxima. Se recomienda. Tampoco es que te va a comer la tierra si la hace al mediodía, ¿no? No pasa nada. Claro, pero se recomienda porque está más tranquilo todo. Vos viste que los animales están durmiendo, no hay tanto ruido, como más propicio como para hacer una interpretación. Claro. Por ejemplo, algo que me han enseñado es que no por ponerle mucha ofrenda, la Pachamama me va a dar mucho. Ah, ¿Por qué? no sabía. Claro, porque esa es visión occidental. Nosotros tenemos esa idea de que mientras más le pedimos a la Virgen, mientras más grande nuestro sacrificio, la Virgen nos va a dar más. Que está bien dentro de la cultura católica, dentro de la cultura religiosa, tiene su sentido. Ahora, si vos te paras en un campo y te arrodillas y le gritas, Pachamama, me entrego a ti, pero después no hace nada, no sembra nada, no va a dar la tierra. Lo que te vale es... Se tiene que nacer, no por hacer, tiene que sentirlo. Y aparte la tierra va a dar fruto, así vos estés ahí llorando o vos no estés ahí llorando. La tierra, la energía de la tierra, ustedes vieron, hasta de la basura que te cae una semillita crece. Exactamente. Porque la tierra es así, la tierra da. Ahora, si yo a esa tierra la cuido, la riego, la quiero, va a producir más. Pero no porque yo se lo pida, sino porque, como dice la mamá acá, como dice acá la hermana Guaira, porque la siento, porque la quiero, porque la cuido. ¿Sí? No por más llorarle o no por más darle. Ustedes piensen que esto nace del campo, en el campo no van a hacer
15 kilos de locro para ponerle a la tierra. Ah, O Coca-Cola, así un montón. O sea, esa idea inclusive si ustedes ven, es incoherente con nuestra cultura. Porque antes no existía. Antes existía únicamente la chicha y digamos que de la uva que hacían el Singani, el aguardiente, no había Coca-Cola, no había cerveza, no había otras cosas. Y tampoco le daban 15 kilos de chicha, digamos, 15 litros de chicha. Tampoco. Era lo suficiente como para. Nosotros no vamos a estar con. Hay algunos que lo llenan el pozo y no puede pozo. Y al año siguiente hablan que está lo mismo. No se ha reducido nada porque lo llenan tanto al pozo que no absorbe nada. Y aparte no puede hacer lectura de nada, porque lo que Claro. queda en el pozo es cosas muy mezcladas, muy... Pero como digo, cada familia tiene su costumbre. Yo hablo de cómo a mí me han enseñado. Exactamente. Fue increíble igual esto. Pero ya viste que a veces le ponen un montón de cosas a la Pachamama. Lo que pasa es que eso mismo hacemos con nosotros. Es mi cumpleaños, y me como 15 kilos de torta, 3 lechones, 5 Coca-Cola, y eso le hace mal a mi cuerpo. ¿Por qué me estoy haciendo eso? ¿No? Se le va a la tierra. De la misma forma pasa con la tierra. Hay que Claro. cuidarse. No les digo que yo no me como 15 kilos de torta, porque la verdad que me encantan las tortas. Pero por lo menos sé que me estoy haciendo daño. Y eso no va con el alguien causa y con el buen vivir, con el alguien mico y con el buen comer. Eso va con la cultura occidental de esta idea del exceso, mientras más mejor, mientras más fuerte, mientras más azúcar. ¿Cómo dijiste? Alguien mico. Ahí está el el buen vivir. Eso no sabía que cuenta decir horas nacidas en la época de la siembra. Hay nacido en la época de la lluvia. Decía para nacer en tal fecha, porque tu cumpleaños era en la medida que estaba gente cosecha, de siembra, gente descanso de la tierra. Eso te decía antes, no te decía pues ahora el 16 tenemos que hacer la tierra. Eso no sé si alguna vez usted ha escuchado. Evo Morales, ¿no? Cumpleaños en Francia. No sabía. Él no sabía. Él sabía que la época que parece que es época de la siembra o de la cosecha. No me acuerdo en este momento. Pero a él, su primer cumpleaños le han hecho en Francia. Claro. Sí. ¿En qué mes nacido mamá? En la época de la siembra. Pues tenías que saltar ahí. Otro de la protección. Ari, ñañay. Bueno, durante la luna del inicio de la siembra, Chacaray Puiquilla, la ceremonia que tenemos es la Colla Raimi. La Collabaimi yo todavía no he hecho esa ceremonia. Sé que es cerca del río, es en presencia del río, pero no la he podido presenciar. ¿Usted, ñañecita? No, todavía no, tampoco no he presenciado, no he presenciado. Yo creo Pero que he escuchado, pero no he presenciado, hermano. este año, si no me equivoco, la estamos yendo a hacer a Catamarca. Le aviso por si se quiere incorporar al grupo que nos vamos a Catamarca. Sí. Ahí hacemos la Collabaimi, sí. Estamos trabajando en complementariedad con un grupo de Catamarca, entonces una ceremonia acá, una ceremonia allá, una ceremonia acá. Ahora, por ejemplo, la gente de Catamarca viene para Inti Raymi. Y nosotros fuimos para hacer el Parwan. Fue ahora hace poco. Hermosa la ceremonia. Esta foto que tengo acá de fondo
es de la ceremonia del Parwe, que fue la que hicimos ahora. Ahí está, esa es la mamá Cusiquilla, ¿no? Que para quien no la conoce, esa es la mamita. La Colla Raimi, sé que no puedo hablar demasiado de esa ceremonia todavía. Inclusive no sé. Ahí estamos en septiembre. Septiembre, octubre. Ay, Ahora ves, después de sembrar, ¿qué esperamos? ¿Qué hacemos? Agarramos, abrimos el surco de la tierra, pusimos la semilla, le tiramos toda nuestra energía. Siempre acuérdense, la siembra se hace con alegría, con bailes, ¿sí? Las mujeres con sus faldas, en dualidad también. Y esa energía uno se la tira a la tierra para que crezca bien, para que la siembra salga linda. No voy todo enojado ahí a tirar la semilla, no voy todo enojado con mi proyecto, sino que le pongo amor y le pongo ganas. ¿Eh? Eso se le transmite a la tierra para que salga linda. Fui, bailé, puse la semilla, le puse mi energía. ¿Qué es lo que voy a hacer después? ¿verdad? Exactamente, pero mientras espero, ¿qué necesito yo para que crezca bien? La ¿Cómo? hay que regarla. Exactamente, exactamente. Viene la luna de observar las nubes, de esperar la lluvia, de ver cómo eso que yo sembré va a crecer, acompañado por quién o por qué. Cantaray, luna de observación de las nubes. Justamente, si yo hago mi trabajo, pero después no llueve, no me va a crecer nada. ¿Sí? Si yo hago un curso y no se inscribe nadie, no voy a poder dar el curso. Ari, y el sol es la energía complementaria de la Tierra. El sol es el que marca el paso del tiempo, pero el ciclo agrario va marcado por, y el calendario va marcado por la luna. Parece realmente julio y julio, donde ya puede más o menos haber calorcito otra vez. Cuando llega el invierno está terminando. Por eso es el día Inti, por eso el Inti es el sol. Pero el calendario en sí es lunar, no es solar. No, no se entiende, porque de ahí ya no va a hacer frío. Las fechas que estamos poniendo, la estaría así frío el mes de septiembre, las minas tendría que helar. Claro. Ajá. Porque ya está en vez en el invierno que nosotros conocemos, en el invierno ya puede estar un poquito y por ahí, por el en una, como dice la afuera, que ya se puede preparar la tierra, que ya se puede regar para Claro, si bien no hay este calendario, no sigue el sol, es verdad lo que dice acá la ñaña Guaira, muy Guaira, que es importante, es fundamental. Sin el sol nada vive. Si vos tenés la tierra, pero no le da el sol, nada va a crecer de la tierra, por ende no podríamos comer, por ende nos morimos. fotosíntesis, la fotosíntesis. Exactamente. ¿Sí? Y marca el paso del tiempo. O sea, vos sabés que el día, el paso del sol es lo que a nosotros nos va a marcar que continúe. Pero el calendario en sí es un calendario lunar. Se va a basar en las lunas. No por eso el sol no es importante. Ahora, Cantaraiquita, luna de observación. Tenemos en octubre, noviembre.
Ahora si les digo noviembre, ¿qué ceremonia? En Cantalequilla no tenemos ceremonia. Que yo conozca, que yo conozco. ¿Sí? Pero en noviembre, ¿qué ceremonia tenemos? Ayamarca. Tenemos Ayamarca y me encanta mucho esta luna a mí y me encanta el significado. Aya significa espíritu, alma. Y Marcay es cargar en brazos. Exactamente. Es la luna de cargar en brazos a nuestros espíritus, a nuestras almas. Una ceremonia, y que No. Ayamarca, ceremonia, no, acá yo, que yo conozca, yo no conozco qué ceremonia viene acá. No conozco. Desconozco si hay ceremonia o no. Yo no conozco. Ayamarca y Quilla es otra luna. Es la luna de los ancestros. O luna de cargar en brazos a los santos. Luna de los ancestros. A mí esta luna me encanta porque me ayuda a mis antepasados. Me siento protegida, me siento cuidada. Siento la presencia de mis ancestros. Y eso me da seguridad y me calma. No, y aparte pienso en mi abuela. O sea, para mí es una ceremonia, es una luna de mis preferidas. Y tenemos dentro de la ceremonia Ayamarca. Aya, espíritu, marca y cargar en brazos. La ceremonia de cargar en brazos a nuestros espíritus. ¿Qué es cuando hacemos qué en Jujuy? Las ofrendas, los tahuahuas, ¿sí? Es cuando armamos la mesa, se le llama más acu. ajá, Es cuando hacemos la más acu, que es donde ponemos todas las cosas que le gustaban a nuestras almitas. Y cada uno, ajá, y cada una de las ofrendas tiene su significado. Sí, totalmente. Recuérdame. Bueno, es que lo que sucede, para mí me impresiona mucho esta fecha porque en diferentes partes del mundo y en diferentes culturas hay una ceremonia con los ancestros. El Halloween, por ejemplo, nace en Irlanda, justamente también habla de esto, de que es la fecha en la que los ancestros vuelven a su lugar. ¿Sí? Solamente que la parte de los diablos y todo eso es porque se considera, estamos hablando de Halloween, no estamos hablando de eso. Se considera que también vienen los espíritus malos. Entonces la gente se disfraza y disfraza a la casa para que no le entren los feos espíritus. Y ponen una vela en la puerta de su casa para que sí les entre su familia. En México también tenemos una misma tradición con respecto a los muertos, a los ancestros. En Indonesia, por ejemplo, se saca a pasear los cadáveres. ¿Sí? Y me dijo Mamá Cusi que antiguamente acá se hacía lo mismo. En el aire. Y después voy a buscar imágenes, pero lo sacan, los limpian y los sacan a pasear por el pueblo. Lo cambian. por el Tratado del Norte de Argentina, dice que lo sacaban del cementerio aquí en el Transcurso, lo hacían para Sí, así escuché yo también. porque cuando yo estudiando Quechua, ahí dijeron que supernaste hacían ahí, sacaban ahí. El almuerzo lo hacían pasear por todo el pueblo. Sí, lo mismo escuché yo. Que ahora ya no se hace eso. Ahora lo que se vi que sí hacen, por ejemplo, es sacar la cruz. Sí. Sacar la cruz del cementerio y llevarla para las casas. Bueno, miren, estas son imágenes de Indonesia, ¿verdad?
Estas son imágenes actuales, ves que sacan los cadáveres y los peinan, los cantan, los pasean y después los vuelven. Qué impresionante, ¿no? Pobrecito, mirá ahí que sacó un bebecito. Qué difícil. Esa es otra costumbre. No sé por qué, pero en todas partes del mundo o en varias partes del mundo durante esta luna tiene algún tipo de culto o ceremonia. Acá sucede lo mismo. Allá marca y se festeja el 1 de noviembre, cuando en realidad la luna cae 15, 18 de noviembre. Y no primero, pero se junta con calendario católico. Y por eso se festeja el primero y segundo. Es hermosa la luna de los ancestros. Después de la luna de los ancestros, viene una de las lunas más... Sí. ¿Qué significa Más... Quiere decir que ponemos la mesa a las ofrendas. Pero ya esta mesa de la luna de los ancestros, perdón, esta luna es entre noviembre y diciembre. Después viene un marrá y miquilla que a mí me encanta, que es la luna del inicio de la alegría. Y justo coincide, y esta sí coincide con el fin de año gregoriano, el fin del gregoraño. Y vean que es verdad como que andamos todos más felices, ¿no? sí. Como que hasta el fin de año uno dice. Pero ahí se junta esta idea claro, de que empiezan las festejos, que ya no tenemos que trabajar tanto, que se vienen las vacaciones largas, estamos todos felices. Pero también en el calendario andino, la luna del inicio de la alegría se va a marcar por los pesebres. Los pesebres son de origen andino. Solamente que viene el hermano, se está por terminar la llamada, si se termina armo la sala y vuelvo a habilitar para ver las últimas lunes. Los pesebres eran los niños que inician las danzas. Es la manera de empezar, porque después viene carnaval y viene todas esas. Se termina la sala, vamos a abrir pausa. Ari, sí, aparte de esa manera pueden prestar atención y después pueden escribir. ¿Sí? Exactamente. Como decíamos, Uma Raimi, como se va a vivir las lunas de la alegría, del carnaval y todas esas lunas, los que inician las actividades son los niños, las danzas con los niños. ¿Sí? Por eso, bueno, después le ponen la figura del pesebre y el niño Jesús y toda la cuestión católica, pero es de origen andino, es de origen quechua. Bien, ustedes vieron que no hay en Roma un pesebre, no hay adoración en Roma, y en ninguna otra parte del mundo que sea católico están. Eso no es. Por eso los guachiquis. ¿Guachiquis? Ajá, los guachiquis atraban a los niños, al niño Jesús con niños atraban. Guachiquis le digo. Guachiquis, guachiquis, Guachiquis. Así como escribí, mira ahí en el guachiquis. Entonces, ¿será que los peces de antes no tenían a Jesús entonces para el niño? Porque Jesús es católico. Claro, no. Al Inti y a la luna, a ellos no creo que adoren, no adoraban en realidad ni a la luna, ni a nada. No se adora. La costumbre de adoración no es nuestra. Entonces, ¿qué es lo que estaban bailando? Bailaban. Por eso no decían baile, por eso decían guachiqui. Aquí es donde decían. Y iban a casa los niños a bailar, por eso les decían los guachiquis. Y el con miel de caña. ¡Ah, qué rico!
Claro, porque nosotros tenemos en la costumbre esa de los pesebre, ¿no? Que vienen los niños casa por casa y les invitamos comidita. Claro. Después, bueno, ya la libertad, cuidado de tanta fiesta, gaseosa, ¿no? Antes se le daba los puñuelos que se hacían de harina, se hacía una masita, se quitaba aceite y ya se le ponía miel y baño por encima. Eso se lo ofrecía después. Se hacía. ¿Y bailaba por alguna en particular? Porque está por la alegría, porque se empieza con los festejos de la producción, porque es así. Lo que se viene luego, las lunas que vienen ahora, tiene la palabra pocoy. Pocoy significa maduración. Empiezan a madurar los frutos. Ya, pocoyquilla sería. Claro. Empieza la maduración de todo lo que hemos sembrado, empiezan los primeros frutos. ¿Sí? Claro. Ahora. Siempre se trata por ejemplo la parte. Mira, no está bien la cantarita, está llorando con no tiene la cascarita todavía la papa. Por eso, Luchu, pura caja papa, porque no tiene todavía la cascarita. Ah, mira, salen peladitas. Ajá. Mirá vos. Apenas es una piedrita chiquita, bien finita, porque todavía la papa es bastante. ¿Pero se la puede comer ya? Puede comer. ¿Y es tiernita o más bien dura? Tiernita, fuerte la papa. La papa se puede comer con si está armando en diciembre, porque no está todavía madura, se la puede comer con doble cáscara. La cascarita de adentro, que la cascarita. Saca la nervadura así como a la chaucha. Se le saca la orillita, se hace un kilo. Mire usted, tenemos poco y quilla, pero no es lo mismo. Primero tenemos el capa. Pocoy, que capa significa virtuoso. Exactamente. También se puede tomar como primera. Vendría a ser como la maduración virtuosa o la primera maduración. ¿Sí? Y después, durante febrero y marzo, tenemos Hatun Pocoy, que es la gran maduración. La madura, claro. ¿Y cuál es la ceremonia del Papa Pocoy? A ver, esto es la gran maduración. La ceremonia, yo ahí tengo mis dudas. Pero respondiendo a tu primera pregunta, ñaña, ¿y por qué bailamos? ¿Por qué se baila el Numaraimi? Porque después viene Capas Pocoy y viene Hatun. ¿Sí? Como se vienen las maduraciones y se vienen los primeros elementos que se van a poder comer después de esta siembra. Acá sembramos. Después de que sembramos, miramos las nubes para ver cómo nos iba a apoyar el contexto de nuestra siembra. Después vienen nuestros ancestros a acompañarnos, ¿sí? Y ya después se vienen todas las maduraciones y por eso empieza la alegría. Viene, acá en Umaraimi, la ceremonia es el Capas Raimi. El Capas Raimi, yo lo he visto que lo hacen en diciembre, pero también he visto que durante Capas Pocoy se hace Capas Raimi. Por eso se lo dejo abierto, porque yo vi que en ambas épocas se realiza el Capas Raimi, así que... Y como Capas justo queda con el Capas Pocoy, yo no sé bien a cuál de las dos lunas, pero en ambas se festeja el Capas Raimi. El Capas Raimi
Es una ceremonia, así como en estas dos lunas la naturaleza empieza a mostrar sus frutos, sus primeras maduraciones. Capac se toma como virtuoso, como algo rico, pero no rico de dinero. Ajá. A ver, deme un segundo que está tocando la puerta. No rico de dinero, sino de virtuoso. Se hace una ceremonia donde la gente también muestra su virtuosismo. Para los... Entonces, de los primeros frutos que van saliendo de acá de la maduración, yo voy a separar para mis ofrendas. ¿Sí? Así como la tierra da sus primeros frutos, sus primeras cosas virtuosas, de la misma manera se hace la ceremonia en donde las personas van a mostrar qué es lo que tienen de virtuoso. Donde se va a hacer, por ejemplo, los varones van a mostrar su potencial de fuerza. Y las mujeres van a mostrar si saben tejer, bordar, todo para casarse. En eso consiste el Kappa Prime. A veces se hacen competencias de fuerza, competencias de velocidad, de carrera, ¿sí? De cocina. Y lo hace la gente joven, la gente que no se ha casado. Y que tiene... Eso puede ser que lo sigan haciendo. Mi mamá no acuerdo si le dijeron eso. Sí. Que tenía que ir a una ceremonia para encontrar marido. Sí, puede ser. Y ahí demuestra, porque nosotros que en la cultura occidental vos te casas porque es lindo, porque te gusta, porque es alto, musculoso. Pero dentro de la cultura andina no, tiene que ser una persona que, bueno, vos sepas que te va a poder acompañar con su capacidad. Eso es capa. Lo virtuoso que tiene la persona, lo que tiene para ofrecer la persona. Y acá en Hatton Pocoy, la ceremonia que tenemos, que yo lo califico como ceremonia, pero bueno, no sé, es el Pugliai. El Pugliai, el Pugliai es el carnaval. Que en realidad, en nuestra costumbre, no tiene nada que ver con el diablo, porque no existe el diablo, sino que lo que se hace es celebrar la fertilidad de la tierra, se celebra la fertilidad de la Pachamama. Febrero, marzo tenemos Hatun Pocoy. Y ya viene, antes de Ariguay está Paraguay, Pau, Cauaray. La luna de Pau, Cau, Guaray. Pau, Cau, Guaray. A ver. Pau, Cau, Guaray, Quilla es la luna de los campos floridos. ¿Qué es la que acabamos de pasar? Estamos pasando ahora, sí. La luna de los campos floridos. Que bueno, el valle, donde estamos acá en San Salvador de Jujuy, en esta época se llena de flores. Maimará se llena de flores. Pauca, acá está. Estaba mal escrito. Paucau, ahí está. Paucau Guaray. Paucau Guaray, Quilla, Paucau Guaray es como la maduración del maíz en la luna de los campos floridos. La ceremonia que tenemos acá es el Paraguay, que ya hemos hablado la clase pasada del Paraguay, que es una ceremonia bellísima. Es una ceremonia en la que las mujeres reafirman o se colocan su nombre. Es una ceremonia femenina, porque todas las que participan son mujeres.
Durante diciembre está la ceremonia de colocación de nombre de los varones. En Umarraimi se hace la ceremonia, que no sé acá donde la tengo anotado el nombre de esa ceremonia. Pero durante esta tenemos la ceremonia de las mujeres, que la verdad que es hermosa. Vos elegís tu nombre, Mama Cusiquilla, o algún yachate que te ayuda a la elección de tu nombre. Y bueno, después se hace una ceremonia muy hermosa donde cada uno asume su nombre y asume un compromiso a partir de ese nombre. Por ejemplo, en la ceremonia del Palway que hicimos ahora hace poquito en Catamarca, yo asumí mi nombre y mi nombre es Ñaupa Guaira, que significa viento que hace avanzar. Entonces mi compromiso fue justamente seguir trabajando como estaba trabajando hasta ahora, o más, ¿sí? Para impulsar a mi Ayllu, para impulsar a toda la gente que me rodea a seguir avanzando. Había una de las hermanas, por ejemplo, que se llamaba Taki Sonko, Canto del Corazón, y se había comprometido a hacer música y a cantar de forma tal que ella cure los corazones de las otras personas. ¿Sí? Es hermosa, cada una asume su nombre y asume qué va a hacer a partir de este nombre. Porque siempre acuérdense que en nuestra cultura, en la cultura quechua, de nada sirve hacer ceremonias si uno después no va a tener una práctica. De nada sirve a mí llamarme corazón suave si después ando los gritos y renegando. En ese caso me tengo que llamar corazón duro, pero no corazón suave. ¿Eh? O la mamá Cusiquilla se llama Cusiquilla, luna alegre, entonces no puede andar enojada. Porque no, vos tenés que practicar lo que vos decís, practicar lo que vos asumís que vas a hacer y vas a decir. Y por eso se hace la ceremonia del Parwa, que, como les digo, así como Pachamama, podemos hacer una clase de eso, podemos hacer una clase de Parwa. Que yo cualquier cosa les paso el video en el grupo de lo que fue la ceremonia del Parwa. ¿Sí? Y esta luna es marzo, abril. Justamente es la que acabamos de pasar. ¿Sí? Termina Pauca Guaraiquilla y tenemos otra vez Ariguay, luna del inicio de la cosecha, Aymuray, luna de la cosecha plena, Inti Raimiquilla, la luna de la fiesta solar, Antasidihuaquilla, la luna dedicada a los animales, Chaguahuarquiquilla, la luna de preparación de la tierra, Chajaraypuiquilla, la luna del inicio de la siembra, Cantarayquilla, luna de observación de las nubes, Ayamarca y Quilla, la luna de los ancestros, Umarray y Quilla, la luna del inicio de la alegría, Capas Poco y Quilla, la primera maduración, Hatun Poco y Quilla, la luna de la gran maduración, Pauca y Quilla, la luna de los campos floridos. Y ahí vemos específicamente todas las lunas que se corresponden al calendario agrario lunar andino quechua. ¿Sí? Es interesante empezar a manejarnos siguiendo este calendario, teniendo conciencia de que si es agosto no me conviene empezar nada, me conviene esperar a septiembre que empieza la siembra. ¿Sí? Si llega a Yamarca y Quilla, trato de conectarme con mis ancestros. Prendo velas para mis ancestros, preguntándole a mis ancestros. ¿Sí? Si estoy en Umarray, la alegría, la felicidad. Entonces, cuando uno empieza a incorporar este calendario y empezamos a tener las actividades correspondientes al calendario, nos empezamos a manejar de una manera más armónica con el tiempo y con el espacio. Ustedes mismos se van a notar que están más armónicos con la situación que si se manejan con el otro calendario. Por lo menos eso fue mi resultado a partir de que empiezo a practicar nuestro calendario, cada uno con sus ceremonias y cada uno con nuestros. ¿Eh?
Y ya con esto damos por finalizado la clase con respecto al resumen del calendario, que como les dije, ahora les voy a pasar en el grupo todo el calendario, todas las lunas.